también está pues preparando su trabajo para el área en la candidatura como diputado del partido Nuevas Ideas. Y hay ya un subcomisionado, ya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha articulado, Luis, este trabajo que le ha tocado dirigir, digamos, a nivel de proyectos estratégicos, pero hoy también ya teniendo como un apoyo a nivel de estructura orgánica? Bueno, la estructura pues ya venía con una situación de buscar crecimiento, el hecho de que los proyectos vayan avanzando, pues, obviamente todos a su velocidad y a sus tiempos lógicos. Él va requiriendo pues otro tipo de trabajo en otras instancias, que empezar a desarrollar otros, empezar a diseñar otros y que estos vayan caminando, etcétera. Digamos que es bastante complejo, digamos, en el tipo de proyectos que se están desarrollando. Obviamente no son pequeños, Sí. en algunos casos son de modelos, hay que ir al territorio, hay que ir a ver, hay que hablar con la gente, es decir, hay bastante trabajo y se buscó la figura. Él por el momento nos va a colaborar sobre todo en la zona oriental, ¿verdad? Sabiendo que está bastante avanzado el proyecto del ferry con Costa Rica, el desarrollo del puerto de la Unión, el estudio de factibilidad del aeropuerto. Estos dos llevan un componente importante en desarrollo territorial. Con el Banco Mundial pues están buscando retomar todo el tema de economía azul y todo lo que esto implica en el territorio de la zona oriental, ver cómo conectar todos esos nodos a partir de otros proyectos que también está llevando el Ministerio de Obras Públicas y que nos permitan, por ejemplo, concentrarnos y terminar un avance que se está haciendo junto con el BESIE para poder lanzar el estudio de factibilidad del tren. Y por otro lado, para poder también avanzar con el proyecto Mi Nueva Escuela, que al final termina siendo un proyecto a escala nacional, de diversas instituciones, digamos, alrededor de no solo gubernamentales, sino también sociales, internacionales, etcétera, que también nos permita pues concentrarnos en eso y otros modelos que se están planificando ya para pronto, ¿verdad? Sí. En temas económicos, así etcétera. Es, por eso le preguntaba, porque como usted menciona, estos proyectos focalizados para el desarrollo del oriente del país, sí, bueno, son un eje de trabajo importante. El que haya, digamos, una subjefatura significa, digamos, mayor facilidad de articulación y cómo preparar una transición cuando ya, por ejemplo, el comisionado presidencial diga, voy a dedicarme directamente al trabajo de mi candidatura. Sí, como te decía, permite que uno se pueda mover más tranquilo, y sobre todo pues si la persona tiene las competencias técnicas para poder hacer el trabajo, que en este caso Cristian Flores lo tiene, entonces nos permite digamos, uno concentrarse en el peso, digamos, que ya esté avanzando en el trabajo que se esté avanzando en la zona oriental, que ha sido bastante rápido post pandemia, a pesar de que en algunos casos hemos tenido que aletargarlos un poquito, como el aeropuerto. Bueno, el puerto sí ha podido, por sus características, ha podido caminar. Todas las reuniones bilaterales que se han tenido respecto a esto, las conversaciones multilaterales que se han tenido respecto a esto, y que pues como te decía, permita a la oficina el enfoque en los demás proyectos, y que estos pues puedan llegar a a una buena etapa previo yo pueda pues dejar mi cargo e irme a campaña como tiene que ser, de manera legal. Hablaba del avance sobre este estudio de factibilidad para el Tren del Pacífico. ¿Cuánto costará este estudio y de qué tiempo estamos hablando, comisionado? Fíjese que el monto no está todavía determinado al final, se está haciendo bajo método BESIE, por lo tanto ellos están terminando de ajustar unas cosas dentro del tema del estudio. Nosotros hemos enviado todo
todo el papeleo que conlleva hacerlo. Recordemos que ya hicimos la viabilidad, ¿verdad? Que es para el BESI, esa es la terminología. Se hizo la viabilidad, ahorita estamos en la etapa de la factibilidad, lo que incluye una serie de factores, ¿verdad? Y esas son las cosas que se van discutiendo con ellos en el camino, temas técnicos como la ruta, la fase 1, es decir, la división de fases del proyecto, la factibilidad regional y local, el contexto regional y el contexto local al respecto, la ruta relacionada a territorios de pobreza y de qué manera vamos a impactar con esos territorios, el tipo de maquinaria que se va a utilizar, el tipo de tren que se puede utilizar. Esa es la viabilidad. Ya la factibilidad. Es viable el proyecto. Sí, eso ya se definió. La factibilidad abarca todos estos aspectos técnicos. Abarca todo esto, por el tamaño de nuestro país, incluso en la región es un tipo de tren también, el que se utiliza. Estos andan por 180 kilómetros por hora más o menos, que no es excesivamente rápido como un chino o un japonés, pero evidentemente es buena comparado movilidad. Con otros sistemas ordinarios, es una, digamos, ventaja. Sí, importante. total. Y recordando, que el trabajo del BESI viene también articulado a un proyecto regional de financiamiento que manejan ellos. Ya que para ellos es el Panamá, Costa Rica, ¿verdad? Todo Centroamérica hasta Guatemala, y bajo una intención que esa la ha planteado CEPAL hace un año, como un año y medio, que ha sido conectar el proyecto Tren Maya de México, del sur de México, con Centroamérica, aparte de las otras factibilidades que nosotros vemos en la conexión de esta infraestructura con el Atlántico, que cambia pues radicalmente el panorama económico y social en el país y en Centroamérica. Sí, esto, digamos, son pensándolo en movilización de mercancías. Y pasajeros. También. Sí, ya una movilidad de esta te permite ambos formatos, ¿verdad? Lo que hace uno es que va creando es una especie de red, la que se crea, en la cual se dan porcentajes. Entonces tú decís, ok, en este día son 10 rutas de transporte logístico las que va a plantear, 2 de pasajeros. O te va a plantear, son 6 rutas de transporte logístico, 4 de pasajeros, o mitad y mitad, como sea. Lo que se va haciendo es un prediseño de las rutas, de su comportamiento, digamos, durante todo el día o el mes, el año, etcétera, y ahí te permite ir planificando. El fin de año pues se pondera mucho pasajeros interesante, y te permite, que es una idea que evidentemente se plantea con el BESI, que tú también puedas ir haciendo alianzas entre países, que eso es muy importante, se da mucho entre Europa y Estados Unidos, alianzas entre ciudades, Madrid, Nueva York, etcétera, donde los que viajan de una a otra gozan de ciertos privilegios, descuentos en hoteles, descuentos en bares, etcétera, donde ya vas haciendo una relación muy muy diferente a través de una infraestructura de movilidad como esta. Digamos, son planificaciones que se van haciendo futuro, son parte de la factibilidad financiera. Y por último te entrega también 2 estudios que hemos pedido. Uno que es el de desarrollo territorial, es decir, por donde pase la vía, el factor humano es importante, ¿verdad? Y sobre todo si logramos que las rutas pasen por territorios en pobreza multidimensional alta. Y por otro lado, la parte... hay otro punto dentro del estudio que es la parte técnica, enfocada en la estructuración del financiamiento. Entonces lo que te dan es una especie de ABC, plan A de financiamiento es esto, es APP, con este tipo de inversiones, etcétera. B, puede ser una concesión con este tipo de inversiones, etcétera. C, eso una inversión absoluta. Eso se ha pedido dentro del estudio. Son cosas que estamos ajustando ya en últimas instancias con el BESI, que esperamos que en las próximas
semanas podamos anunciárselo al país. Eso será importante, y es decir que para 2021 estaríamos ya esperando los resultados de este estudio de factibilidad. Es correcto, ya el 2021 tú vas a saber bien cómo va a ser la primera fase y todo lo que te he mencionado, el tipo de tren, etcétera, todo se va a saber ya. Será importante. Y hay la experiencia de asocio público-privado ha sido buena para El Salvador. ¿Cómo la evalúa? Pues aquí realmente no ha sido buena. Hay diversos factores. Bueno, este gobierno logró, de hecho, abrir el primero. Que fue con el aeropuerto, con la terminal de carga. Se aceleró un proceso muy aletargado. Recordemos que un asocio público-privado pasa más de 2 veces de la Asamblea Legislativa, lo que hace lentísimo el proceso, y cualquiera que esté interesado en invertir aquí, pues normalmente agarra sus cosas y se va, ¿verdad? Porque es demasiado. Y por otro lado, desgraciadamente, se ha tenido también una satanización de esto, así como con otras cosas, el asocio es malo, las empresas que vienen son malas, o va a haber una mala relación, o evidentemente hay... Los periodos son muy largos. Hay formatos en los que es un ganar-ganar que no hay que dejar de lado. Hoy tenemos que voltear a ver al mundo, y eso te implica también tener la mayoría de opciones sobre la mesa para poderte desarrollar en este tipo de proyectos. Se han dado se han dado las preguntas de por qué esto, por qué no lo otro. Bueno, sí estamos considerando el tema de educación. Ha estado el gobierno trabajando en el tema salud también, recuperando hospitales, etcétera. Y este tipo de infraestructuras que son de movilidad, al final terminan tocando un punto importante, que es la competitividad del país, ¿verdad? Que es importante para generar comercio, para atraer inversión, para que esto genere más empleo. Este empleo pues va generando más ingresos al país, y así se va haciendo todo un ciclo atractivo. Hemos hablado nosotros con cadenas hoteleras muy fuertes a nivel mundial para invertir en el oriente del país, y te dicen poneme un aeropuerto y te pongo el hotel. Entonces evidentemente toca ser un Estado emprendedor, un gobierno emprendedor, para que podamos dejar las suficientes condiciones para ir trayendo inversión. Y sobre todo porque el asocio público-privado, comisionado, permite que el Estado mantenga ese papel fiscalizador, ¿verdad? Sí, en algún exacto. momento pueda tomar. Exacto, mientras las reglas estén claras, mientras poco a poco se vaya haciendo una práctica sana alrededor de todo esto, termina siendo muy beneficioso ir compartimentando las inversiones del país. Al final, como te digo, sea privado, sea público-privado, sea público, en cualquiera de esas opciones, o sea una inversión, una concesión, sea como sea, el gran objetivo es darle a la ciudadanía las condiciones para que pueda desarrollarse en torno a este tipo de infraestructura, en educación, en temas de desarrollo local, en temas de pobreza multidimensional, en temas de movilidad social, seguridad, etcétera. Al final termina impactando en todo. Será necesario esto. Y ahí, en el caso del ferry, Luis, estaba Costa Rica diciendo que Puerto Calderas, bueno, estaba como esperando acondicionarse un poco porque recibe, dice, embarcaciones muy grandes, ¿verdad? Sí, bueno, Caldera, digamos, son puertos con ciertas características. No hay como un puerto A y es el único en todo el mundo que funciona así. Tenés puertos específicos para ferries, por ejemplo, y hay puertos solo para eso, hay puertos solo para carga de minerales, hay puertos solo graneleros, hay diferentes formatos. En este caso, Caldera en Costa Rica, no tanto por sus características, sino por el hecho de estar concesionado, le hace un poco más lento al gobierno el poder gestionar con el puerto, el adaptar ciertas infraestructuras. Lo mencionaba hace un par de semanas la directora la presidenta de Desacarga, por ejemplo, en Costa Rica, que decía, bueno, por las características, y eso sí lo hablamos nosotros en su momento estando allá, por las características del buque que nosotros vamos a traer, vamos a necesitar que nos echen la mano con unas adaptaciones. Sí, sí.
que no son muy típicas, pero que si eso va a permitir que el buque llegue y descargue, etcétera, por lo que va a tener que hacer esta empresa, pues nosotros muy bien. Para El Salvador quizás es un poco más fácil porque el puerto es nuestro, pues, sí, o sea, sí. CEPA toma la decisión, él hace las reuniones entre las diferentes instituciones de gobierno, se hacen las adaptaciones, por lo tanto pues permite ser un poquito más veloces. En el caso de Costa Rica el puerto está concesionado, por lo que es diferente la gestión que tenga que hacer el gobierno, pero la firma del memorando de entendimiento que se hizo entre ambos países también nos permite acelerar un poco más cualquier proceso que esté aletargado, o incluso también realizar alguno que otro intercambio técnico si que nos haga falta a nosotros o que les haga falta a ellos, pues permite que las cosas caminen mucho más rápido, que es lo importante. Sí, hay un oyente que me pide, quiere participar. Hola, buenos días, ¿de dónde nos llama? La número 4, mire. Hola. De Santa Tecla, dígame. 4 estamos. Bueno, estamos recibiendo este llamado a través de la poderosa radiocadena YSKL. ¿Aló? Ahora sí le escucho. Buenos días, felicitándolo por el programa. Con el señor Luis Rodríguez. ¿Cuánto costará el proyecto del tren? Le hago esta pregunta con todo respeto, señor Rodríguez, porque fíjese que si esto es necesario para el desarrollo económico del país, porque si esto fuera necesario, está bien, ¿verdad? Habría que hacer el estudio de factibilidad, lo va a decir. Yo trabajé en FOSEP, Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión, y ahí se veían todos esos estudios. Fui un director por parte de Hacienda. Pero lo que le quiero decir es, señor, ¿por qué si esto es necesario para el desarrollo económico, por qué no lo ejecuta el sector privado? Es decir, pues eso contribuiría a que El Salvador desahogue un poco pues su deuda, porque la deuda, que entiendo yo que van a hacer ustedes con BCE, van a hacer el préstamo, lo va a financiar, e incluso no sé quién le va a financiar el estudio de perfectibilidad. Entonces, nosotros andamos con una deuda de 21.000 millones aproximadamente, por ahí anda. O sea, anda representando el 92 del PIB. Y yo creo que estos organismos internacionales ya no estarían tan atentos a prestarnos, porque estamos bastante endeudados y creo que vamos a seguir. ¿No sería una buena opción eso, señor Rodríguez? Sí, por su parte, dice él. Sí, buen punto el que toca. En primer lugar, los estudios no tienen ningún costo para el país, ¿verdad? No están relacionados a préstamos. Préstamos, sí. Por otro lado, por eso mencionaba yo el tema de que se ha pedido en el estudio la estructura financiera. Sí, usted lo explicaba. Al tener las diferentes opciones en la estructura financiera nos permite tomar decisiones. Tomar una decisión. Evidentemente son proyectos cuya índole, ¿verdad? Por su tamaño, como bien dicen, tiene mucho potencial, pero también son caros, ¿verdad? No son proyectos baratos. Eso nos obliga a nosotros a tener sobre la mesa la mayoría de opciones posibles para poderse financiar. Y como él bien decía, bueno, si una opción es el APP, donde un privado entra a jugar un papel importante, ok, que esa sea. Si otra es que nosotros hagamos la vía del tren y se concesiona con un privado, ok, esa es la opción. Sí. Entonces la clave de esto, para evitar este tipo de problemas, que evidentemente el país no va a decir de la billetera de El Salvador sale el aeropuerto, de la billetera de El Salvador sale el tren, de la billetera sale absolutamente todo. No, o sea, nosotros vivimos en una realidad, pero también alrededor de nosotros existen una serie de realidades bastante interesantes que nos permite tener opciones para poder realizar este tipo de proyectos. Hay otra participación en la número 1. Hola, buenos días. Buenos días, les saludamos desde La Unión. Buenos días. Desde La Unión, dígame. Saludos. Sí, fíjese que desde que yo tengo memoria, acá en la ciudad de La Unión, se nos ha vendido la idea que somos un polo de desarrollo, que somos no sé qué, que aquí, que allá, y usando toda esa demagogia, nos han estafado todo el tiempo. Nos construyeron una carretera de La Unión a San Miguel, que era un fracaso total.
Nos construyeron un hospital en la ciudad de la Unión. ¿Cuál es su pregunta para el comisionado Rodríguez? Disculpe. Casi 15 millones de dólares. Le decía cuál es su pregunta para el comisionado Rodríguez. En San Salvador. Le decía cuál es la pregunta en concreto que tiene para el comisionado Rodríguez. Si por favor nos dice cuál es su inquietud. No, pues le estoy dando mi inquietud, déjeme expresarme, porque los medios de comunicación han silenciado al pueblo también, incluyendo a su medio, lo digo con respeto, ¿verdad? Sí, no, bueno, usted está hablando de obras ejecutadas, por eso yo le decía, ¿cuál es la inquietud que tiene sobre los proyectos a futuro? Bueno, desde que ellos iniciaron en campaña política, dijeron que el puerto de la Unión iba a tener una reapertura y lo que tenemos es un parqueo enorme. Pero la pregunta en concreto es ¿por qué la plaza del señor Cristian Flores no la crearon al inicio de su gobierno, sino que se la dieron hasta que hizo un convenio con Will Salgado? Esto demuestra la corrupción más de ese partido en el poder. Muy buenos días. Buenos días, señor. A ver, vamos a ver, ahí creo que serán unos 3 puntos los que él mencionó y yo con gusto lo respondo. Solo que, si me permite, comisionado, una pausa y luego respondemos estas inquietudes. Okay, bueno, queremos decir que queremos dar la opinión responsable y con fundamento a través de la poderosa YSKL. Llevamos 6 décadas trabajando, hemos respetado la posición de nuestros oyentes y también pues pedimos la claridad en los planteamientos con el respeto debido y con los fundamentos también necesarios. Así es que no queremos callar la opinión pública mejor informada es la que fortalece un sistema democrático. Son las 7:24. 7 de la mañana con 30 minutos. Saludos a quienes se conectan también en el Facebook Live. Hoy estamos dando seguimiento a estas acciones de importantes proyectos estratégicos y nos quedábamos con la participación de un KL Escucha desde la Unión. Sí, bueno, sí, yo decía que eran 3 puntos importantes ahí que abordar. El primero, sí, evidentemente, durante mucho tiempo les han llegado con un montón de cosas, ¿verdad? De promesas y yo entiendo la frustración al respecto. De hecho, lo último la última actividad pública que creo que se lanzó en el puerto de la Unión fue una cancha de básquetbol, pues, o sea, ¿para qué? Entonces, con bombo y platillo, entonces, evidentemente, la gente se queda con ese malestar histórico, porque sí es una cuestión de sistema. Ahora, hay que diferenciar entre cuando uno habla de la obra, de un proyecto que sea de obra gris, ¿verdad? Como tal, un puerto, pongamos un puerto donde una carretera, pero una carretera siempre es importante. Exacto, pero la clave en cualquier tipo de proyectos como estos es que esto tiene que formar parte de un todo. En este caso, un aeropuerto forma parte ¿de qué? De un proyecto de desarrollo del país enfocado en turismo, logística, competitividad, ubicación geográfica estratégica, etcétera. Si tú vas a trabajar con un puerto, el puerto, esa obra gris, ¿qué función va a cumplir? Dentro de todo, si es logística, pasajeros, ubicación geográfica, mercado de transporte marítimo de corta distancia, etcétera. Solo le voy a dar un ejemplo a él porque creo que en ese aspecto estamos bastante en sintonía. Nosotros el año pasado fuimos a la reunión del proyecto Mesoamérica, que es de transporte marítimo de corta distancia, en uno de sus componentes. En eso tuve una mesa enorme con viceministros de países desde Panamá hasta el norte de México, con los representantes de los puertos, de los principales puertos desde Panamá hasta el norte de México, con la empresa privada relacionada a transporte marítimo de corta distancia, navieras, empresas de repuestos, talleres, todo lo que te imagines en esa industria está ahí. Y ahí van viceministros de transporte, van los directores de los puertos, van ministros de economía, etcétera. El Salvador mandaba Cancillería. Es decir, y es una cuestión muy técnica, es muy técnica. No es entonces, evidentemente, cuando se terminaban esas políticas, cuando se sacaban las conclusiones del plan maestro, tú veías en el mapa que pasaba de un puerto del norte de México a
al sur de México, de ahí pasaba por Guatemala, de ahí se brincaba hasta Costa Rica, y de Costa Rica pasaba a Panamá. Bueno, ¿y nosotros? O sea, no entramos en la jugada, nunca entramos en la jugada, no entramos en el negocio, no quisimos entender el negocio, no pudimos entender el negocio, por lo que fuera. El Salvador no entró a competir y no fue parte estratégica de toda de toda una red de negocios a nivel mesoamericano muy fuerte. Importante. Y el puerto ahí estaba, y el puerto ahí estuvo. Estuvo siempre, y las pero carreteras hubo un marco legal que no nos favorecía. Y las carreteras que conectaban con el puerto, pues sí, ahí quedaron también. Evidentemente, si nosotros eso lo tenemos claro, y tenemos claro que un puerto forma parte de un entramado de cosas, vas a pedir las cosas bien, y vas a empezar a trabajar estudios, no solo del formato de puerto real que tú podés hacer y hasta dónde podés llegar, según su profundidad o según la inversión que tengas que hacer para dragar, y hasta dónde va a ser el mínimo de profundidad, con quiénes vas a hacer tus acuerdos, tanto privados como públicos, para poder atraer el negocio aquí al país. Es decir, qué desarrollo vas a hacer en la zona también, cómo vas a capacitar a la gente para que se adapte a este tipo de cosas. Es decir, no es solo infraestructura por infraestructura, y se entiende muy clara la observación de la persona en decir es que nos han traído cosas y no ha pasado absolutamente nada. Sí, es que no pasó absolutamente nada, porque fue ver la infraestructura por ser infraestructura y no por ser una parte de todo un proyecto de desarrollo de zona. Y por eso evidentemente Cristian nos ayuda en esa parte. Él viene de Oriente, conoce el empresario, además, Oriente, es empresario, no, tiene el ser empresario le da una visión marco muy diferente. Ojalá, de las cosas. No es lo mismo, ¿verdad? Administrar la cosa pública como una empresa privada, pero algún principio fundamental será necesario también. Sí, exacto, y digamos que es una figura que poco a poco está aprendiendo bastante rápido, que evidentemente tiene una responsabilidad por el tipo de inversiones que estamos haciendo en esa zona y por el conocimiento. Luego se irá moviendo a otras zonas de nivel nacional, pero ahí está. Y el otro punto, pues, de los medios, pues, con nosotros, pues creo que KL siempre ha sido crítico, abierto, han hecho las preguntas, pues, cómodas, incómodas, como sea, pues nosotros aquí estamos, pues, y muestra de la apertura, pues creo que es recibirle la llamada a la persona. Así es. Esto del componente político y de arreglos con el candidato Will Salgado, bueno, el ambiente electoral siempre como que incursiona en estos procesos administrativos también. Sí, bueno, hoy ves a Apolonio, al director de la Procuraduría, Procurador de Derechos Humanos, de pronto apareciendo diciendo en las obras públicas que tiene que apurarse con una cárcava que viene construyéndose desde antes del año 2009, ¿verdad? Y que se ha ido haciendo tan mal que la gente ha tenido que ir en todo ese ciclo interminable de estar pidiendo ayuda. Hoy que tenés un ministerio que evidentemente está buscando hacer las cosas bien, está dando la cara con la comunidad, que ya tenías advertencias desde antes que se habían obviado, que incluso la misma asamblea le había obviado por el tema del apoyo financiero para poder arreglar esta cárcava de una vez por todas, que no es barato. Entonces evidentemente no te puede dejar de tener en el radar que no es un tema de infraestructura, que no estás hablando de un tema técnico como tal, que evidentemente sabes que es una obra que va a tomar tiempo, que va a tomar sus fases, que para arreglarla realmente va a requerir de insumos, etcétera, y que no puedes estar jugando con ese clamor de la gente para ganar uno que otro, para buscar ganar uno que otro voto. Sabes que este tipo de cosas vienen desde infraestructuras de agua que no les han tomado importancia desde que tenemos memoria. Bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, una infraestructura el bajo tierra absolutamente descuidada, sin análisis, sin estudios, no sabes lo que hay bajo esto, que luego también tenés una serie de permisos de construcción desmedidos
sin mayor criterio técnico, por ejemplo, construir sobre una zona de ese tipo de tierra no es así nomás. Sí, el tipo de suelo. Y con todo eso, tenés que hacer una obra buena. Sí le pediríamos al señor procurador que si, bueno, está bien, se quiere meter en esa situación, está bien, que nos ayude a ir también a la Asamblea Legislativa a pedir los apoyos que se están deteniendo ahí también, porque eso termina en afectación hacia la por los derechos hacia la gente, son derechos de la gente, al final son derechos de la gente. Entonces que el trabajo sea más continuo, más arduo y más enfocado hacia la gente que a quien lo envía. Se abrió ya el aeropuerto internacional a partir del fin de semana. ¿Qué, digamos, expectativas hay sobre lo que pueda significar esta reanudación de actividades también? Bueno, recordemos que el aeropuerto, pues evidentemente está interrelacionado con aerolíneas están interrelacionadas con transporte de pasajeros, y esto viene con un porqué. Si venís a hacer turismo, si venís a trabajar, si venís a ver a la familia, por cualquier razón que sea, el tema de movilidad relacionada con el turismo está muy afectada a nivel mundial. Sí, bastante. Por lo tanto, y es por el formato, es por el encierro en el avión, es porque desde un aeropuerto, pues, una persona con siendo un posible factor de contagio, pasa de El Salvador, va hacia Guatemala, ahí probablemente contagia a alguien, va hacia Estados Unidos, luego va hacia tal, regresa, es decir, las escalas y todo eso, es el aeropuerto como tal y su relación con las características que tiene la aviación se nos vuelve bastante complejo a todo el mundo. No estamos hablando de El Salvador, más de 115 países a nivel mundial han estado exigiendo las pruebas COVID 72 horas antes, al menos para evitar lo más posible este tipo de cosas, sabiendo las características que que tiene un avión. BBC lo publicó ayer y antier, insistió también en una serie de estudios en las que por el encierro, por el tiempo, etcétera, el avión se vuelve un factor de contagio bastante peligroso para la gente. Por lo tanto, tenés que tomar medidas importantes antes de que salga la persona, cuando venga la persona, etcétera. Y estratégicamente, comisionado, ¿cómo estamos? Por ejemplo, habían acercamientos, me imagino que SEPA lo deberá tener con mayor precisión para atraer más aerolíneas. No sé si a partir de la reapertura se visualiza, digamos, unas nuevas oportunidades de operación de otras aerolíneas. Sí, el asunto es que digamos, en algunos aspectos, cuando trazas el proyecto, digamos, lo diseccionas en todas sus etapas, al suceder cosas como estas, lo que te toca hacer es cambiarle prioridades, es ir cambiando prioridades, o es irle haciendo una serie de modificaciones casi que obligatorias. Te doy el caso de las escuelas. Por ejemplo, las escuelas son un alto factor de contagio hoy. ¿Qué te obliga? Educación a distancia. ¿La teníamos? No. ¿Estábamos interconectados? No. ¿Los profesores tenían computadora? No. ¿Los alumnos tenían computadora? No. Entonces te obliga a que dentro de todo el proyecto Mi Nueva Escuela, ese componente tecnológico y de herramienta para poder trabajar, tenés que ponerlo en primer lugar. Ya no en tercero o en el lugar que estuviese, tenés que ponerlo en primer lugar, porque la educación a distancia hoy es lo único que se puede utilizar para que los niños no pierdan sus horas clases, a sabiendas de toda la complejidad que esto tiene. Y tiene un componente de semipresencial, ¿o cómo es Mi Nueva Escuela? ¿Va a ser siempre bueno, el proyecto originalmente se ha basado en una nueva infraestructura escolar, a sabiendas de que hay un poquito más de 700 escuelas con niveles infrahumanos. Bueno, los medios han ido sacando en el tiempo, ustedes sabrán. Empezando por esas, es cambiar el diseño, aprovechar y utilizar un nuevo diseño totalmente distinto. Lo hemos trabajado con el Banco Mundial, una serie de requisitos. Diseños de infraestructura. De infraestructura escolar. Un sistema constructivo mucho más rápido, más adaptado al terreno, que tú la puedas mover, incluso un complejo educativo que pueda
tener de una vez por todas una clínica médica, un comedor como tal para los niños y las niñas, evidentemente que cuente con los servicios básicos también de agua, energía eléctrica a partir de paneles solares. Ha entendido que la energía es el segundo gasto más grande en educación, por ejemplo. Que te permita también que la escuela entre en un gran partícipe de la relación comunitaria, a sabiendas de que aquí en el país lo menos que tenés es espacio público. Tenés 1.9 metros cuadrados, por darte un ejemplo, es un pedacito chiquito como esto. Y OMS te dice 9 mínimo, eso es una gran diferencia. Bajo ese entendido es que la escuela juegue un rol importante dentro de la comunidad y que al momento de que tengas una nueva infraestructura mucho más apta, conectada, etcétera, que te permita implementar un sistema mucho más moderno para educar a los niños y a las niñas. Exacto. Pero este diseño también, por ejemplo, no va a desechar la actual infraestructura con la que se cuenta. Podrá haber adaptaciones en hay medio de escuela. adaptaciones, hay mejoras, hay escuelas que definitivamente no vas a tocar porque están bien, pero el 700 y luego 1300 que están también en malas condiciones no es una cantidad pequeña para nuestro país, sino que más bien nosotros lo vemos como una oportunidad para que los niños de una vez por todas tengan una mejor infraestructura, el trascender cosas de diseño que ya están y que están afectando a los niños. Incluso este estudio del Banco Mundial te dice el 28% de la capacidad de aprendizaje de un niño está muy interrelacionada con el diseño de su entorno. Entonces, si todo eso se toca, ventilación, iluminación, diseño, etcétera, podés ir creando agendas nuevas, incluso dentro del sistema educativo, podés dotarle de mejores herramientas, podés atraer a mejores alianzas mucho más fuertes, ¿verdad? Que vengan a colaborar. Y el proyecto poco a poco pues se vaya fortaleciendo. Tuvimos una discusión incluso con Alicia Bárcena, quien es de CEPAL. 3 horas más o menos estuvimos discutiendo este proyecto. Preguntaron muchísimo. Y al final mi nueva escuela se ha vuelto un modelo para CEPAL, que una vez ya implementado en el país, El Salvador se pueda convertir también en un cooperante para otros países en temas de modelo estratégico de esto. ¿Y a partir de cuándo se buscaría implementar? Bueno, nosotros estamos cerrando algunos temas de financiamiento en diferentes aristas. No es un proyecto barato, pero evidentemente también es la mejor inversión que nosotros podemos hacer para este país. Está en educación, que si hay una parte que se va a hacer con fondos propios, sí, por supuesto, pero evidentemente no alcanza para todo, y tenemos que ser creativos en ver qué otras cosas buscamos y qué otras opciones nosotros tenemos. Evidentemente cada visita que se ha hecho, reuniones, etcétera, con empresarios, con representantes en otros países, con representantes de otros países aquí en El Salvador, ONGs, etcétera. En función de este proyecto, pues había una apertura absoluta, lo que nos permite hacerlo caminar con tranquilidad, y que dentro de poco pues nosotros podamos hacer ya el anuncio de lo que se viene al respecto de este proyecto. Se han hecho unas adaptaciones, perdón, Neri, referentes a COVID, evidentemente. Tenés que hacer adaptaciones, distancias entre los niños, cantidad de niños adentro, si vas a hacerla más ventilada, por cualquier cosa de la contención viral, que evidentemente la clínica cobre otro sentido. Aquí juega un papel importante el tema interinstitucional, si vamos a conectar o vamos a hacer un proyecto estratégico en conjunto con Seguro Social, si se va a hacer un proyecto estratégico en conjunto con el Ministerio de Salud. El punto es liberar el sistema, y eso se hace a partir de la prevención, que es en la escuela. Será importante. Y yo le estaba preguntando por lo de las aerolíneas, porque recordaba que Iberia, bueno, en esto de la pandemia y tras el cierre de operaciones, ellos también anunciaron que se retiraban. Entonces no sé si en esto de la reapertura hay una gestión para ir reanudando este tipo de contactos y operaciones de nuevas aerolíneas. Era un poco mi pregunta. Sí, yo no dudo que sepa dentro de sus planes y dentro de las modificaciones a planes que han hecho referentes a buscar nuevos clientes, etcétera, ellos lo tengan en su radar. Ya han hecho varias reuniones. Bueno, la última fue
con Qatar Airways, que de hecho estuvimos con el presidente de la República. Por lo tanto, no, se seguirán buscando. Sepa el compromiso de ellos ahorita es crear todos los protocolos necesarios y enfocarse en todos los protocolos necesarios para que si es una aerolínea la que va a venir, que esa gente esté bien cuidada. Claro. Si son 2, y luego 3, y luego 4, y luego 10, al menos ya aprendimos un protocolo, ya sabemos cómo hacerlo, tenemos el modelo correcto, se tomaron las decisiones correctas y así nos va a tocar avanzar de ahora en adelante. De hecho, la industria de aviación funciona eso, sobre protocolos muy especiales. Y la industria obviamente no toma decisiones, digamos, con el hígado. Son empresas evidentemente formales que buscan mejorar sus ingresos y que mientras tú tengas los mejores protocolos en tus aeropuertos, así como más de 115 países a nivel mundial, evidentemente vas a generar una mejor confianza para poder llegar y participar del mercado que tiene El Salvador. Gracias, comisionado Luis Rodríguez, por habernos acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista, iniciando la semana el lunes, que cuesta tanto arrancar, pero aquí hablamos de temas interesantes. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Ney, muy amable. Finalizamos Punto de Vista de hoy.